Coimas, sobornos, robos de fondos y mentiras, muchas mentiras. Esos son los males que acompañan a la corrupción. Se calcula que muchos países pierden entre el 10 y el 15% de su Producto Interno Bruto por culpa de esta lacra. Y en América Latina, muchas naciones han dado pasos para avanzar y eliminarla, pero otras van de mal en peor. Justo de ese tema hablaremos hoy aquí en La Voz de tus Derechos, la transparencia, el arma contra la corrupción. Pues tengo un invitado en el estudio, un mexicano que vive en Berlín. Se trata de alguien que ha luchado a brazo partido no solamente por la corrupción, sino también para imponer la transparencia en la región. Tengo invitado a Roberto Pérez Rocha, director en Transparencia Internacional, una ONG. Bienvenido al estudio. Muchísimas gracias, John. Es un placer estar aquí. Claro que sí. Aunque el tema es espinoso, creo que va a ser muy interesante la conversación. Al otro lado de la línea, y como es tradición ya en este programa La Voz de tus Derechos, tengo dos invitados. Uno de ellos nos hablará desde Colombia, es Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, y es un gusto tenerte aquí, Carlos. Bienvenido a la conversación. Hola a todos, cordial saludo, Johnny. Bueno, pues también hablaremos... Muchísimas gracias por estar aquí, Carlos. También tendremos desde Costa Rica a Michael Porras Morales. Michael es presidente de la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta, una ONG. Bienvenido a la conversación, Michael. Muchas gracias, un honor estar con usted. Pues sí, cuando te presentaba, Roberto, decía que el tema es espinoso, porque cuando hablamos de corrupción, yo creo que todas las alertas se activan, mucho más si estamos en América Latina. He estado leyendo y de verdad que los números son muy alarmantes. Tengo aquí que, por ejemplo, el Banco Mundial calcula que hay 200 trillones de dólares circulando de manera ilegal en el mundo. Me gustaría que como experto y como alguien que ha luchado contra este flagelo, ¿qué tú crees de América Latina? ¿Cuán grave se presenta la corrupción? En América Latina, la corrupción es uno de los problemas más graves que tenemos. Y evidentemente, y lo podemos platicar después con respecto al impacto que tiene en derechos humanos. Ese estudio que hace el Banco Mundial refleja la cantidad de dinero ilícito que se está moviendo por el mundo, y una gran cantidad de ello es dinero que proviene y que se mueve por América Latina. Increíble, ¿eh? Y estamos en esa región del mundo. Así es. Wow. Carlos, voy contigo porque tu historia y la historia de la comunidad de la que fuiste alcalde de Santa Marta, creo que es uno de esos ejemplos que mueve a la esperanza por un lado y a la preocupación por otro. Me gustaría que me dijeras si en ese momento, cuando los habitantes de Santa Marta denunciaron los malos manejos y la corrupción en la empresa Metroagua, una filial del canal de Isabel II, si algún momento cuando estaban en las calles protestando y elevaban su voz, imaginaron que esa trama o los hilos de esa trama iban a llegar a tumbar funcionarios y políticos en la lejana España. Cuéntame. Bueno, la verdad, la lucha la iniciamos por mejores servicios públicos. Era inaudito que una empresa que llevaba cerca de 27 años en la ciudad no hubiera logrado la cobertura universal en acueducto ni alcantarillado, y lo que era peor, el servicio se prestara de manera discontinua en buena parte de la ciudad. En un periodo de sequía álgido entre el año 2013 y 2014, prácticamente esta empresa colapsó. El agua no fuese potable, no llegara con suficiente presión. Sin embargo, las tarifas fueran de lo más costoso en la región. Cuando iniciamos esta lucha, entonces, lo hicimos por mejores servicios públicos, pero claro, se intuía que algo turbio estaba detrás que impedía que prestaran un buen servicio. Con todo esto, fuimos y también pusimos esta querella, esta queja a Madrid, donde encontramos también que habían otros actores haciéndole control político e investigando qué pasaba con Canal Isabel II. Se ha destapado, digámosle, se ha puesto en conocimiento de la opinión pública, bueno, que realmente lo que estaba pasando era que había toda una estrategia de captura de rentas públicas y de particulares para embolsillársela por parte de estos señores, es decir, que había un entramado de corrupción que impedía que prestaran un buen servicio.
Interesante porque antes de ir a Michael, te hago una observación, Roberto. Ahí parece que el trabajo conjunto a un lado y a otro del Atlántico dio sus frutos, ¿no? La lucha contra la corrupción de ambos lados. Y voy contigo, Michael, porque me gustaría que me contaras un poco el trabajo que hacen en la asociación que presides, la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta. ¿En qué se enfocan exactamente? Bueno, desde hace 2 años y medio, con unos colegas jóvenes, fundamos Accesa, el Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta, y nos estamos enfocando actualmente en 3 programas específicos. Uno, velamos por la transparencia en nuestra Asamblea Legislativa. Es unicameral, 57 diputados, pero hemos movido un poco evaluando con la Red Latinoamericana de la Transparencia Legislativa cuán transparente es nuestro Congreso y cuáles son estas deudas pendientes en materia de transparencia. También lo hacemos en los municipios. Costa Rica tiene 81 municipalidades y hemos empezado a apoyar a las municipalidades en su gestión para involucrar a la ciudadanía también en cómo detener, en cómo prevenir estas prácticas a través, por ejemplo, de la denuncia ciudadana y del reporte ciudadano hacia las municipalidades. También velamos por procesos electorales transparentes. Costa Rica tendrá elecciones en febrero del próximo año y nuestra asociación estará en un programa para lograr transparentar y hacer más eficiente y un poco más participativo el proceso electoral. Adicionalmente estamos en el movimiento de gobierno abierto que no solo acá en Costa Rica, sino que en la región de América y 70 y tantos países que forman parte del Open Government Partnership o la Alianza para el Gobierno Abierto. Nuestra ONG es una de las organizaciones que da seguimiento a estos temas. Qué interesante. Bueno, les recuerdo a todos los que están mirando este programa que esta es La Voz de tus Derechos, un espacio donde intentamos abrir una ventana allí donde la puerta parece cerrada y hoy esta ventana es transparente. Vuelvo contigo, Roberto. Da la impresión con los escándalos que hemos vivido en el último año, o al menos que han ganado fuerza en el último año. Estoy hablando, por ejemplo, de los conocidísimos papeles de Panamá, también de los escándalos de corrupción que involucraron a empresas brasileñas como Petrobras y Odebrecht, que es una trama, una verdadera telaraña de coimas, corrupción y soborno. Da la impresión de que América Latina es cada vez más corrupta o es que se investiga más. ¿Qué tú crees? La realidad es que se investiga más. El problema es que antes no se sabía prácticamente nada de lo que estaba pasando en las altas esferas de gobierno y del sistema financiero de la región y las alianzas corruptas que tiene con sistemas financieros y gobiernos de otros países, como el caso de Colombia. Y ahora que están saliendo casos como estos, generalmente se piensa que es más corrupto, pero en realidad es lo contrario. Estamos por fin empezando a entender la increíble complejidad de las redes de corrupción que hay en América Latina. Sí, es como que cada día que nos levantamos hay un escándalo nuevo en las páginas de los periódicos, pero ¿tú crees que ese ambiente de denunciar y de que la legalidad actúe convence a los corruptos de que no lo sigan haciendo? ¿Es suficiente? Todavía no. Yo creo que el problema de impunidad que prevalece sobre América Latina es el problema principal que tenemos. Independientemente de que haya casos y más casos y más casos de corrupción, hasta que no se castigue a los corruptos, una vez más como en el caso de Colombia, que este es un caso muy, muy importante, los corruptos, como les estábamos diciendo, van a seguir actuando de manera impune. Te cuento el caso del exgobernador de Veracruz, de mi país, Duarte, que se salió 2 días antes de su gubernatura, se escapó, lo encuentran en Guatemala. Ha sido un caso muy sonado. Es un caso muy sonado. Y a final de cuentas, eres la única persona que presuntamente se va a extraditar y va a ser enjuiciada y que seguramente tendrá ya alguna especie de pacto con el poder. Tal es la complejidad del caso de Veracruz que debe haber de cientos de personas implicadas que van a vivir con total impunidad porque ya hay un pacto establecido. Te preguntaba eso, Roberto, porque siempre queda la duda de cuánto influye el medio en la posibilidad de que un funcionario, un empresario o cualquier persona se corrompa, ¿no? Y hemos lanzado esta pregunta en nuestras redes sociales, en Facebook, y las respuestas han sido muy interesantes, ¿no? Preguntamos
como algo así como si las personas tenían la naturaleza o eran proclives a la corrupción o se hacían corruptas, ¿no?, a lo largo de su vida y con ciertas influencias. Y tenemos una respuesta de un usuario que bueno, yo creo que sintoniza mucho con lo que hemos hablado. Y dice así: se trata de Once Pedernal, un espectador de este programa, de La Voz de Tus Derechos, y cuando le hicimos esta pregunta respondió: en un ambiente transparente y donde la ley impera, la corrupción es desterrada. Qué palabras más sabias, ¿no? Entonces me voy contigo, Carlos, porque sé que has presentado tu candidatura a la presidencia de Colombia, tamaña responsabilidad. ¿Cómo evalúas el calado de la corrupción en una sociedad como la sociedad colombiana? Bueno, en Colombia, por la alcantarilla de la corrupción, se pierden anualmente 50 billones de pesos aproximadamente, con lo que podríamos estar financiando 2 veces el sistema educativo colombiano, con lo que podríamos mejorar las condiciones de vida de la gente, inclusive en materia de servicios públicos, quienes no tienen acceso al mismo. De manera que esta lucha que dimos en Santa Marta es emblemática, porque no solamente es una lucha por mejores servicios públicos, sino es una lucha frente a los sectores políticos que se han hecho con el poder por décadas, porque la corrupción también se explica por la permanencia en el poder de élites intocables que se coluden ellas en las subregiones, en el conjunto del país, y que tienen alianzas e imbricaciones internacionales, como lo pudimos ver acá con Canal Isabel II, con Estencia y con INASA, que tiene presencia en 7 países latinoamericanos, y en el caso de Colombia en alrededor de 20 ciudades y municipios. De manera que la alianza entre actores que practican la corrupción a través de mecanismos transnacionales como estos que se han develado y encuentran aliados a nivel nacional, pues tiene que ser enfrentado por la organización de la ciudadanía, claro, que no solamente debe acompañar estos procesos que son denunciados muchas veces por medios de comunicación, otro tanto por organizaciones no gubernamentales. En nuestro caso fue una lucha ciudadana, pero lo cierto es que esta debería ser una responsabilidad principalísima del Estado, es decir, leyes severas y una estructura social tendiente precisamente a controlar qué se hace con los recursos públicos, a ponerle lupa a la actuación de los servidores públicos, que terminan, como muchos provienen de élites familiares, de élites económicas que han tenido el poder por tanto tiempo, sí, entonces se hacen intocables. Por eso un grupo de ciudadanos decidimos organizarnos y no solamente enfrentar la lucha por mejores servicios públicos, sí, por oportunidades para la juventud en materia de educación superior. Esa organización yo creo que fue vital, Carlos. Adelantar una acción política tendiente a enfrentar la corrupción, y por eso vamos a postular nuestro nombre a la presidencia, pero por una iniciativa ciudadana, por respaldo de los ciudadanos, para no terminar empeñados en carteles económicos, multinacionales, sí, en grupos políticos que ya están instalados. Esa indignación ciudadana, Carlos, te decía, fue vital, evidentemente, para destapar esta trama. Y me voy con Michael a Costa Rica, porque en el último índice de percepción de la corrupción de la ONG Transparencia Internacional, justo la que representa hoy aquí en este estudio Roberto, Costa Rica tuvo muy buena calificación y quedó en el 3er lugar de la lista en América Latina. Michael, ¿cómo se logró ese avance para llegar allí? Sí, efectivamente, en el índice de percepción de corrupción para el 2016, Costa Rica avanzó 3 puntos, pasando de 55 a 58 en una escala de 1 a 100. Esto se debe principalmente a que, bueno, el actual presidente de la República en su Plan Nacional de Desarrollo, de hecho, incluyó un pilar dentro de su gestión, que es la lucha contra la corrupción, un gobierno transparente, eficiente en lucha frontal contra la corrupción. Más allá, digamos, de que esto esté en un documento oficial del gobierno actual, han habido pocos casos. Recientemente, lamentablemente, han salido algunos casos que podrían echar atrás esta calificación obtenida el año pasado,
pero sí se han dado, digamos, algunos esfuerzos importantes que permitan, digamos, vislumbrar un camino interesante para Costa Rica hacia una mayor transparencia. Algunas de estas cosas, por ejemplo, están alineadas a el proceso que Costa Rica está haciendo para incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Es decir, le pone a Costa Rica un estándar muy alto al cual tiene que llegar si quiere adherirse a esta organización, y esto es un proyecto país, el poder adherirse. Así que ahí ha habido un rol importante de los órganos fiscalizadores en Costa Rica, como la Contraloría General de la República, la misma Defensoría de los Habitantes, antes que Roberto hablaba de cómo ligar toda esta lucha pro transparencia a también su vínculo con los derechos humanos, ¿no? Sí. Y hay ciertas cosas que Costa Rica también ha estado haciendo bien, por ejemplo, la reciente firma de un convenio de Estado abierto. ¿Qué implica esto? Que no solamente el Poder Ejecutivo emprenda acciones pro transparencia, pro la participación ciudadana y la rendición de cuentas, también se está involucrando en esta agenda el Poder Judicial, hablando de impunidad antes que mencionaba también Roberto, y hablando en el Legislativo, en nuestro Congreso de la República. Hay un esfuerzo, entonces un esfuerzo país, más allá de la coyuntura actual del presidente Solís. De todas maneras, los retos son muchos, Michael. Y voy a leer aquí otro comentario que dejó esta vez una espectadora, una usuaria de nuestras redes sociales, para después ir con una pregunta que me va a gustar hacerte. Bueno, pues este comentario lo ha dejado Pola Donoso, a la pregunta que habíamos hecho a todos los que nos siguen sobre si se hace corrupto, se nace corrupto. Y decía, dice, el corrupto, al igual que un adicto, no tiene conciencia de su condición, justificándose y dando excusas cuando son confrontados. Pues bien, hablando de confrontación, de revelar, tomando la palabra también de Carlos, que habló del papel importante que tuvo la prensa en todo este escándalo de Santa Marta y la empresa suministradora de agua. Roberto, ¿cuál tú crees que es la importancia del periodismo de investigación para todo este tema de atajar la corrupción? El periodismo de investigación es fundamental para combatir la corrupción. Sin periodismo de investigación y sin un periodismo honesto, no podríamos, como ciudadanos, dar nuestra parte para luchar contra la corrupción. Un ejemplo, por ejemplo, de Costa Rica, que hace algunos años una periodista de La Nación logró sacar una investigación sobre casos de sobornos masivos de una empresa Alcatel de Telefónica, que logró que 2 expresidentes de Costa Rica enfrentaran juicio. Ese es un caso muy, muy claro de cómo una sola persona con una unidad de investigación puede poner de cabeza a un aparato de Estado que se logra enriquecer de manera ilícita. Ahora, el problema es muy serio. Dado que el periodismo de investigación avanza cada vez más y logra descubrir casos más complejos como los Panama Papers, etcétera, los peligros que enfrentan los periodistas de investigación cada vez son mayores. Recientemente la organización Freedom House sacó su reporte sobre libertad en el periodismo de investigación y declaran que este año, 2016, ha sido el peor año desde hace 13 años sobre respeto y protección al periodismo de investigación. Esto es, estamos viviendo una gran decaída y unos tremendos retos para poder proteger al periodismo de investigación. Sí, sí, las cifras son muy alarmantes, van incluso hasta las muertes de periodistas. Claro, en el caso de México, claro. También Honduras tienen una situación muy, muy alarmante. Claro, ¿no? Claro, porque están atacando de manera muy puntual estos intereses corruptos que se han ido tejiendo durante décadas, que como bien dice, que no van a dejar que se los quiten. Y como el Estado mismo es cómplice y no protege al periodista y no somete a juicio a aquellos que están perpetrando los crímenes contra los periodistas, se genera un círculo vicioso. Se entiende que se puede seguir haciendo eso. Ay, ¿cómo salir de ese círculo vicioso? Eso ya te lo preguntaré más adelante. Pero ahora vámonos con Carlos, porque, Carlos, ¿qué tú le recomendarías a un individuo, a una comunidad, a un grupo que tenga sospechas o pruebas de que está siendo víctima de un acto de corrupción? Te lo pregunto, me lo puedes responder si quieres a la escala colombiana o latinoamericana o universal, como mejor te parezca el consejo. Bueno, yo lo que creo es que, en primer lugar, organizarse.
es muy importante la organización de la comunidad, de la sociedad civil. Escoger voceros que tengan la decisión de ir a fondo con la denuncia. Esto es muy importante. Nosotros llevamos años en la lucha frente a INASA y no decaer en la misma, porque inclusive a veces hay momentos de adversidad. Todos los actores políticos, inclusive de órganos de control, cuando están cooptados, se coluden y crean un ambiente poco favorable para que estas denuncias prosperen. Pero hay que mantener la constancia, organizarse, movilizarse y obviamente nosotros apelamos en nuestro caso, y yo creo que en los distintos países latinoamericanos hay diversos mecanismos, apelamos a una acción popular para terminar la concesión de INASA en agua potable y otra acción mientras fui alcalde frente a los impuestos que también cobraba INASA a través de una filial. Es decir, apelar a la justicia. Es muy importante enervar a la justicia y a los organismos de control. Muchas veces estos son pasivos, particularmente la Superintendencia de Servicios Públicos, en nuestro caso, fue absolutamente pasiva, y la Procuraduría en ese momento. La Contraloría Distrital era casi que cómplice de esta entidad, porque obviamente habían políticos detrás que tenían el control de las mismas. Claro. Cuando hay un cambio, como ha pasado ahora en la Procuraduría, empiezan a abrirse investigaciones y acompañan esta lucha. Finalmente, yo creo que lo más importante es mantener la constancia en la movilización y castigar a los corruptos en la oportunidad que haya en las urnas. Magníficos consejos. Michael, brevemente, porque ya estamos llegando al final y este es un tema inabarcable, ¿cómo se puede involucrar al sector empresarial en la lucha contra la corrupción? Muy brevemente. Tremenda pregunta, ¿no? En el caso, no vamos a poder terminar ya el programa. A ver. Para otro programa, Joanny, definitivamente que sí. Lo que les mencionaba de estándares a nivel internacional. Hay un estándar de compras públicas, por ejemplo, transparentes, hay un estándar de transparencia fiscal, hay un estándar de la Convención Anticohecho, que les hablaba de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Mientras nuestros países se adhieran a estas prácticas, a estas buenas iniciativas que en algunos casos son movidas por nuestros ciudadanos, ahí habría una esperanza para que también el sector empresarial establezca códigos de conducta, códigos de ética, de compras públicas transparentes y eficientes, de cómo, digamos, no estoy evitando las dádivas y todo esto. Estas reglas del juego, la transparencia es buena para todos y aquí nos estamos jugando desde el sector empresarial, la sociedad civil, el sector público, una lucha por mantener la credibilidad en el sistema democrático. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Tenemos que luchar a estas prácticas porque así. Claro, mirarlo más en grande. Roberto, vuelvo contigo. Tengo dos preguntas que hacerte, pero vamos a ver a cuál me da tiempo. Una, ¿cómo ves esta relación? Y depende de ti si hago las dos, porque es muy breve. A ver qué tan rápido contesto. Esta relación entre corrupción y violación de derechos humanos. Bueno, ya se ha tocado en diferentes momentos en el programa. El hecho es, desde un punto de vista económico, las poblaciones más necesitadas, más desfavorecidas, son despojadas de servicios básicos, que son sus derechos. Hay hasta casos dramáticos en los cuales mujeres, por ejemplo, no pueden accesar a servicios médicos sin tener que pagar un soborno o una coima. Hasta casos como de represión de sociedad civil o de periodismos, de violación a derechos de acceso a la información o derecho de expresión para mantener el status quo de la corrupción. El abanico de la relación entre corrupción y violación de derechos humanos es enorme. Claro. Ahora, otra pregunta, ya que fuiste tan breve y podemos ir a por más, ¿tendremos que conformarnos con esta situación o podremos albergar alguna esperanza de que algún día América Latina será territorio libre de corrupción? ¿Será eso posible? Mira, territorio libre de corrupción será imposible en cualquier parte del planeta, pero yo creo que tenemos muchísimo trabajo por hacer. Muy bien. Esas palabras me gustan para terminar. Muchísimo trabajo por hacer, Roberto. Pues sí, los retos son enormes. Agradezco muchísimo a Carlos, a Michael y a ti especialmente, Roberto. El tema es infinito. Y yo creo que
lo más importante que saco de este programa tan interesante, tan infinito y tan complejo es que ni la corrupción es un mal endémico de América Latina, una especie de maldición que no podamos sacudirnos, ni tampoco debemos ver la transparencia como una misión imposible. Esta región hermosa, rica en recursos y también con tanta gente valiosa y talentosa, necesita un mejor manejo de sus fondos y de sus recursos públicos. Necesitamos políticos, funcionarios y empresarios honestos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Gracias a ti. Tú ves cómo se fue rápido la conversación. Impresionante, ¿no? Sí. Nos podemos seguir todo ya, sin parar. Bueno, Carlos, Michael, gracias por la paciencia. Sé que han estado más tiempo ensayando y probando los micrófonos que en el programa, pero eso es lo lindo que tiene esto, que la gente se quede con el apetito de acercarse, de conocerlos a cada uno de ustedes, las iniciativas que representan, el trabajo que han hecho. Así que si esto sirve como un aperitivo para que después los espectadores busquen por su cuenta, será fantástico. Así que un beso grande desde aquí y muchísimas gracias. Un gusto conocerlos. Gracias.